Muy buenos días para todos. Buenos días. Buenos días. Por favor, prendamos las cámaras. Van a entrar al aula virtual, a Moodle. Van a su curso. Luego el apartado que dice interés. A la subpestaña que dice sigamos hablando de interés. Y por favor van a descargar el archivo que dice interés corriente e interés real. Cuando lo abran van a ver esto, un archivo que tiene 7 columnas y unos datos desde el 84 hasta el 2020. Descárguenlo y ya. Iniciamos, por favor. Hoy vamos a hablar de interés corriente e interés real. Y la relación que existe entre uno y otro, que es lo que nos interesa comprender. El elemento central que diferencia al interés corriente con el interés real es la inflación y cómo ésta participa en la tasa de retorno
cuando estamos hablando de una inversión o en la tasa de interés de un crédito. Adicionalmente, es importante poder convertir intereses corrientes, o también llamados intereses nominales, en intereses reales. Definimos interés corriente como aquel que se deriva directamente del cambio del valor del dinero en el tiempo cuando los valores se expresan en pesos del respectivo periodo. La manera como nos referimos a los valores de dinero expresados en pesos del respectivo periodo se conoce como pesos corrientes. Entonces, si miramos nuestro archivo de Excel, podríamos decir en este momento que en pesos corrientes del 91, el salario mínimo valía 51.716 pesos. Que en pesos corrientes del 2020, el salario mínimo equivale a 877.803 pesos. Que en pesos corrientes del 2020, una Coca-Cola personal vale... ¿Cuánto vale una Coca-Cola personal? 2.000 pesos, ¿no? En pesos corrientes del 2020. Y cuando ustedes iban al colegio, cuando tengan memoria de las primeras veces que pudieron comprar en la cafetería de su colegio, en pesos corrientes, ¿cuánto podía costar una gaseosa? Entre 800 y 1.000, pues que me acuerde. Ok. ¿Queda claro el concepto de pesos corrientes que están relacionados con el periodo de análisis? ¿Sí? O el periodo que estemos mencionando. En la tabla que estamos viendo, que ya la vimos también en el Excel, está relacionada la evolución del salario mínimo mensual legal vigente en pesos del respectivo periodo, es decir, en pesos corrientes. La siguiente columna que hay en el Excel es la variación del IPC o el porcentaje del IPC entre un año y el otro. Recordemos rápidamente que el IPC es un indicador que refleja la inflación, ¿cierto? Si ustedes le dan por acá vista, inmovilizar, pueden inmovilizar la primera fila para que siempre la puedan ver. Entonces, primera columna, ¿a cuánto corresponde el salario mínimo en pesos corrientes del respectivo periodo? Segunda columna, la variación anual que ha tenido el IPC. Por ejemplo, del 1984 al 85 hubo una variación del 18,28%. Del 2019 al 2020, la variación fue del 3,8%. Y así sucesivamente, ¿cierto? Pues fíjense que Colombia tuvo unos años complicados, ¿cierto? En términos de inflación, con una inflación bastante alta, ¿cierto? Desde el 88 al 98, digamos más crítico por acá desde el 90 hasta el 94.
Esta ha sido la fluctuación del IPC desde el año 84 hasta el 2016. Fíjense que hay unas variaciones fuertes, un pico por acá en el año 90, ¿cierto? Ustedes, digamos, no habían nacido todavía en esa época, ¿cierto? ¿O sí? No, señor. Eh, ¿Qué pudo haber ocurrido acá, en este pico? En el país había mucho dinero ilegal. Fue una época de bastante zozobra y terror en Colombia, que fue toda la época fuerte del narcotráfico, donde hubo muchas bombas, donde hubo mucha inseguridad, ¿sí? Donde Pablo Escobar estaba vivo, lo estaban persiguiendo, estaba de pelea con el cartel de Cali, etc. Eso afectó la economía y hizo que hubiera una inflación importante. Gran parte de la inversión extranjera se fue del país, etc. A ver, esta que está por acá más cerquita, año 2009, una subida que tenemos por acá, que pudo haber pasado ahí. ¿Mm? Año 2009. ¿Alguien? Félix, Ricardo, Julián, Lady, Silvia. Profe, ¿no tiene que ver con los efectos de la crisis económica del 2008? Sí, digamos, aquí llegó desfasada esa crisis, ¿cierto? Pero es justamente lo que ocurrió con la crisis del 2008. El tema de la caída de la bolsa de Wall Street por todo el tema de préstamos de vivienda que hubo en Estados Unidos y que afectó pues a todos los bancos del mundo y pues tuvo repercusiones a nivel general en el mundo. Por acá, en el año 2016 volvemos a ver un pico. ¿Qué ocurrió acá? ¿No fue problemas con el precio del barril de petróleo? Correcto, sí. En el año 2015 el petróleo se desplomó, bajó de $100 el barril a $40 el barril. Nuestro país tenía gran parte del presupuesto se basaba, o las fuentes de ingresos eran las exportaciones de petróleo. Entonces eso afectó considerablemente pues, la economía y en últimas es una de las causas de esta subida, de esta inflación que hubo acá. Vimos en la diapositiva anterior la evolución de los pesos corrientes, los pesos del respectivo año del salario mínimo en Colombia. Completemos ahora la misma tabla calculando la variación porcentual del salario por periodo de pesos corrientes y finalmente comparemos la tasa de crecimiento del salario en pesos corrientes con la variación del IPC. Es decir, vamos a buscar ahora todos en el Excel cuál fue la variación del salario de un año al otro. Y vamos a compararla obviamente con la variación del IPC. Entonces, por favor, en su Excel, cada uno de ustedes, háganlo. ¿Cuál fue la variación anual del salario mínimo?
¿Cómo lo hacen? La diferencia entre la variación del año siguiente y el anterior. Lo podemos hacer directamente, ¿cierto? El año siguiente sobre el anterior. Menos 1, ¿cierto? O lo podemos hacer como nuestras tasas de interés, que dicen este menos este sobre este. Lo podemos arrastrar, ¿cierto? Esta columna la podíamos desplazar una fila. Ya sabemos que es la variación que hubo al final del año anterior, pero digamos para que las dos estén ubicadas en la misma posición. Esta es la variación también que hubo entre el 84 y el 85. El salario mínimo subió un 20%. ¿Sí? ¿Cuál es mi variación nominal del salario mínimo? Hagámoslo con estas opciones o en este orden que tenemos acá. Tenemos salario mínimo, tenemos IPC. Hagámoslo con las variaciones que vamos a colocar aquí. Y damos este orden. Primero, mi variación nominal del salario mínimo, que es la diferencia en pesos entre un año y el otro, ¿cierto? Este menos este. Pero fíjense que el año 84 al 85 el salario mínimo subió 2.260 pesos. Y así sucesivamente, ¿cierto?
La variación anual, pues lo que ya habíamos calculado hace un minuto, lo que subió dividido entre lo que estaba. Y eso, obviamente, en porcentaje. Esta columna era simplemente para hacerlo de otra forma, ¿cierto? Lo que está en el año sobre el año anterior menos 1. También lo podría hacer así. ¿Qué pasa si el aumento del salario mínimo solo tuviera en cuenta el ajuste del IPC? Es decir, que en vez de subir el 20% del año 84 al 85, solo subiera lo estrictamente necesario para compensar la pérdida de valor de la moneda de un año al otro, es decir, que solo se compensara por el IPC. Pues que del 1984 al 85, solo me subirían, voy a colocar por acá una ecuación para que lo tengamos presente. Valor futuro, nuestra ecuación de ingeniería económica, ¿cierto? Valor futuro es igual a 1, a valor presente, perdón, por 1 más el interés. Pues usando esa ecuación sería valor presente por 1 más el interés, que en este caso tomaríamos el IPC, ¿cierto? Y esto nos interesa darlo, pero en pesos. Es lo mismo que ya tenemos acá, ¿cierto? La otra tabla que ya tenía aquí. Si eso hubiera ocurrido, el salario mínimo en pesos corrientes del 2020 no sería de 877.000, sino de 859.000. Ingresemos otra columna. ¿Sí lo van haciendo conmigo o solo lo están viendo? Sí, señor. Ingresemos otra columna y analicemos, por ejemplo, lo siguiente. ¿Cuánto estoy pensando cómo la vamos a llamar? Aumentó, mejor coloquémosle, aumentó la capacidad de consumo. ¿Cuánto? También podríamos haber comenzado, ¿no? Aumentó la capacidad de consumo. ¿Cuánto? Les pido un minuto. Mientras tanto, pregúntense qué será lo que queremos analizar ahí. Si ya lo saben, pues calculen.
Entonces, ya saben qué es lo que quiero analizar ahí en esa columna o no. ¿Para qué colocamos esa columna? ¿Sí saben o no? ¿Cómo sé si aumentó la capacidad de consumo de las personas de un año al otro? Dependiendo también de cómo estuvo variando el IPC, y pues bueno, o sea, digamos, tratar de relacionar el aumento del salario o en general el salario con el IPC. Ok, y hablando aquí matemáticamente, entonces, ¿cómo lo analizo? ¿Cuánto debería valer el salario del 85? Si mi salario del 84 fue 11.298, ¿cuánto debería costar el salario del 85 para no perder capacidad de consumo, para tener exactamente la misma capacidad de consumo? $13.363. Correcto. Entonces, esto es, digamos, el análisis de lo que debería haber costado el salario, simplemente compensando la pérdida de valor del dinero por efecto de la inflación. Pero el aumento real del salario fue 13.558. Por lo tanto, parece ser que sí tuve un aumento, ¿cierto? Si resto la columna B de la G, voy a ver que del año 84 a 85, las personas aumentaron su capacidad de consumo en 195 pesos. Las personas que ganaban el salario mínimo aumentaron su capacidad de consumo en 195 pesos. ¿Será que todos los años se aumentaba la capacidad de consumo? No sé mucho. Entonces, calcúlenlo. Por acá hay algo que dice formato de celdas. No. Estilos. No. Perdón. Les muestro algo. Así, acá. Formato condicional. El formato condicional podemos usar esta barra, ¿cierto? Para ver, ponerle, digamos, color a los datos, ¿cierto? Y de esa manera identificar rápidamente dónde estuvo el mayor aumento. Año 2019, por ejemplo. El aumento de capacidad de consumo. ¿Dónde estuvo, dónde los colombianos, en qué año perdieron más dinero? Entonces, fíjense que en el año del 90 al 91, donde se presentó la inflación más alta, que fue el 32%, el aumento del salario mínimo, que fue solo el 26,6%, no compensó, ¿cierto? Es decir, que los colombianos del 90 al 91, en el 91 podían comprar menos cosas que en el 90 los que ganaban simplemente el salario mínimo. En el año 2009 escasamente compensaron el salario mínimo. Y así, ¿cierto? Variación nominal del salario mínimo real. Creo que era eso mismo que estaba acá, ¿no? A ver qué quería decir yo con eso. Sí, era la misma columna.
Qué pena que no la había. La misma pregunta, ¿cierto? Es lo mismo. La podrían ustedes aquí. Variación real del salario mínimo. ¿Cuánto subió entonces el salario mínimo realmente en términos de capacidad de consumo? Pues sería igual a la variación nominal real sobre lo que era el año inmediatamente anterior. Y esto expresado en porcentaje, ¿cierto? Si le colocamos nuevamente un formato condicional, pues eso me ayuda a identificar dónde estuvieron porcentualmente las mayores variaciones. Entonces el presidente Duque, bueno, no voy a hacer campaña, simplemente a mencionar algo que él dijo y ni soy duquista ni ya me he vuelto medio apolítico. Pero en el año 2018, cuando iba a hacer el cambio del salario mínimo, dijo que el aumento del salario mínimo había sido el más alto de la última década. Y todo el mundo le cayó encima al presidente Duque, ¿cierto? Porque pasó de 781.242 a 828. Y el aumento pues fue de 46.000 pesos, ¿cierto? Pero le cayeron encima porque en el año 2017 había aumentado a 48.000 pesos. Pero a lo que se refería realmente el presidente Duque, pues era a la variación real, es decir, a la capacidad de consumo. Fíjense que en ese año fue el 2,82%. Digamos, tampoco es una cifra como para exorbitante, ¿no? Como para sacar tanto pecho. Y en efecto, no habían habido ese tipo de aumentos reales en la última década. No lo había habido, ¿cierto? De hecho, podía haber dicho que en los últimos 30 años nadie había hecho eso, ¿cierto? 30, 34 años no había habido un aumento tan alto en el salario mínimo. Por acá en el año 2014 sí hubo un aumento considerable, digamos, considerable en términos porcentuales frente a los demás años, ¿no? Considerable frente a los demás años. Sigamos con las diapositivas y ahora volvemos a nuestro Excel. Fíjense que esta gráfica nos muestra cuál fue en azul la variación de la inflación y en verde la variación del salario mínimo en términos porcentuales. Entonces ya nos dimos cuenta por el Excel y por los colores que nos había arrojado ahí el Excel, que hay unos años rojos, ¿cierto? En el 91, por ejemplo, en el 95, que si lo miramos en la gráfica, pues son estos que tenemos acá, en donde la variación del salario mínimo no compensó siquiera el aumento del IPC. En el año 95 igual está por debajo, ¿cierto? Hay años en donde escasamente compensó el IPC. Año 2009. ¿Quién estaba gobernando en el 2009?
escasamente, ¿cierto? No varía nada. ¿Mm? La misma gráfica, pero en diagrama de barras. Esas gráficas anteriores muestran cómo efectivamente una parte significativa del incremento del salario mínimo legal en Colombia simplemente está reponiendo la capacidad adquisitiva de las personas asalariadas, que se vio afectada negativamente por la variación de la inflación. La serie en pesos corrientes muestra la evolución en pesos del respectivo año sin determinar la capacidad de compra efectiva de dichas sumas de dinero. Como su nombre lo indica, estamos hablando de interés corriente, hasta acá. Hablemos ahora de interés real. O sea, hasta ahora hemos hablado de los pesos del respectivo periodo, ¿cierto? ¿Cuánto valen las cosas en el respectivo periodo? A eso nos referimos como interés corriente, ¿cierto? Hablemos de interés real. Como su nombre lo indica, los intereses reales reflejan el costo o el rendimiento de una operación financiera cuando los flujos de caja asociados han sido expresados en pesos constantes de un periodo específico. Los pesos constantes son simplemente los mismos pesos corrientes, pero expresados en términos de la capacidad de compra real en cada periodo, dada la respectiva inflación del periodo. Es decir, si volvemos a nuestro Excel, este valor que tenemos en la fila, en la celda, lo voy a resaltar acá en amarillo, en la celda G38, es el salario mínimo del 2020 expresado en pesos constantes del 84. En otras palabras, lo único que he hecho es hacer una corrección de este salario por todos los IPCs que han habido año a año. No, mentiras. Mentiras. No es correcto lo que acabo de decir, me retracto. Porque si ustedes se fijan, este no está llamando todavía al 2011, sino que está llamando al 2019, ¿cierto? Entonces voy a corregir lo que acabo de decir. El valor en amarillo no es más que el salario mínimo del 2020 expresado en pesos constantes del 2019. A ver, me copió. Ya hacemos un ejercicio para que lo entendamos mejor. El interés real corresponde a la serie de valores o precios en los cuales se ha hecho un ajuste para expresar la capacidad adquisitiva de los pesos en términos de un periodo específico. Y por lo tanto, cuando hablamos de intereses reales y de pesos constantes, se conoce como pesos constantes de un año base, del que sea que yo esté analizando. Podemos, por ejemplo, expresar la serie de pesos reales
de la evolución del salario mínimo colombiano en pesos constantes de cualquier año base, del 2000, del 2010, del 2005. En otras palabras, nos preguntamos por la capacidad de compra real que tiene el salario mínimo y su evolución dada la respectiva inflación por periodo. El interés, cambio del valor del dinero en el tiempo, que se obtiene cuando se trabaja con la serie de pesos constantes, se conoce como interés real, porque el mismo ha sido ajustado por la capacidad de compra real del dinero dada la inflación. Intuitivamente, es claro que aunque el salario mínimo en Colombia, por decir un ejemplo, cambió en términos corrientes un 6,56% durante el 2005, miremoslo acá, a ver si es cierto lo que estamos diciendo, año 2005, la variación del salario mínimo fue un 6,56%. La inflación del periodo respectivo fue solo un 5,5%. A ver, voy a intentar que nos quepa todo en una sola pantalla para que lo podamos analizar. Ahí. Entonces, fíjense que acá está nuestro 5,5, ¿cierto? Que dice ahí En otras palabras, la inflación absorbe parte del incremento del salario, o lo que es lo mismo, parte del incremento del salario simplemente viene a reponer la pérdida de capacidad de compra de los salarios. Acá tenemos nuestra tabla. Ya vamos a llegar ahí. Y tenemos una ecuación para calcular esto mismo que ya calculamos acá, ¿cierto? Como 1 más interés corriente es igual a 1 más interés real por 1 más el delta de inflación, ¿cierto? Entonces 1 más interés corriente sobre 1 más el delta de inflación menos 1 me debe dar mi interés real. A ver, ¿cómo es? 1 más el interés corriente. Perdón, que me comí el igual. Mi interés corriente es este. Sobre 1 más mi delta de IPC, que es este, menos 1. Me da 1,72. Algo estoy haciendo mal. Pero lo revisamos acá. 1 más, no sé por qué me está dando diferente. Este es el que me está dando diferente. Este está bien calculado.
Fíjense que lo que hicimos ahorita sí tenemos un pequeño error, y es que la variación real del salario mínimo, estos 195 pesos, no es sobre la variación del salario, sino sobre la variación del IPC, ¿cierto? Este que tengo acá. Son 195 sobre el G3. O sea, lo que gané de más sobre la compensación del dinero equivalente real de un periodo al otro. Ahí teníamos un pequeño error. Puedo llegar a al mismo dato utilizando mi ecuación, ¿cierto? Esta que tenemos aquí a mano derecha. Para complementar el ejercicio. Perdón, que es que quiero abrir acá. Hagamos el siguiente análisis. Hace un rato les pregunté cuánto valía una Coca-Cola cuando ustedes tenían, digamos, la primera vez que fueron a comprar. Me dijeron entre 800 y 1000 pesos. ¿En qué año es eso? ¿En qué año recuerdan que la Coca-Cola valía 800 o 1000 pesos? Como en el 2006, profe. 2006, ok. Entonces, voy a colocar por acá el ejercicio. Coca-Cola en pesos constantes de 2006. Si decimos que en el 2006 esa Coca-Cola equivalía a 800 pesos, en el 2007, en pesos constantes del 2006, esa Coca-Cola debería equivaler, y vamos a usar siempre nuestra ecuación valor futuro es igual a valor presente por 1 más el interés, sería igual a valor presente por 1 más el interés. Pero el interés va a ser el de la inflación, ¿cierto? $836. Si la arrastro, ya la siguiente ecuación es la del año inmediatamente anterior por 1 más la inflación del siguiente año. Y así sucesivamente podría llegar hasta el 2020. Es decir, que una Coca-Cola personal, si en pesos constantes del 2006, que valía 800 pesos en el 2006, en pesos corrientes del 2006, la Coca-Cola valía 800 pesos. Si hago la corrección y reviso cuánto debería equivaler en pesos
constantes del 2006, una Coca-Cola hoy debería estar costando 1.415 pesos. ¿Cuánto vale una Coca-Cola hoy? Personal, la botella 350 mililitros. Más o menos como unos 1800. En una tienda, ¿no? Sí, señor. 1.800. Perdón, voy a inmovilizar acá. Voy a dejar estas tres inmovilizadas. Entonces, si hacemos un ejercicio similar, pero voy a decir ahora en pesos constantes del 2020. Si hoy vale 1.800, en pesos corrientes del 2020 una Coca-Cola vale 1.800. ¿Cuánto costaría en el 2006? Y voy a utilizar la misma ecuación. Valor presente, en este caso, es igual al valor futuro sobre 1 más el interés. Es decir, el valor presente va a ser igual al valor futuro, que es el del 2020, sobre 1 más I, 1 más la inflación, que en este caso era esta que tengo acá, ¿cierto? Era el 3,8. Si la arrastro, me va a tomar, ahí vamos bien. Me diría que en pesos corrientes del 2020, una Coca-Cola del año 2006 valía 1.018 pesos. Entonces, no quiere decir que el ejercicio estuviera del todo mal, ¿cierto? Porque tú dijiste que valía como entre 800 y 1.000 pesos. Probablemente eran los 1.000, ¿cierto? En el 2006. Si hoy vale 2.800. Digamos, esos tipos de productos no suelen subir mucho más que la inflación de un año al otro. ¿Sí? Lo que se ajusta normalmente por, o sea, por la mínima moneda que circula en el mercado. Es decir, nunca nos van a cobrar 1.615 pesos, nos van a cobrar 1.600 o 1.650, ¿cierto? Entonces habrá años en donde suba más que la inflación, habrá años en donde sube un poquito menos, pero en términos generales se compensa exclusivamente la capacidad de consumo de las personas de un año al otro, en ese tipo de productos. Hay unos que evidentemente sí suben de valor de un año al otro, ¿cierto? Suben, digamos, por encima de la inflación. ¿Para qué me sirve conocer el tema de los pesos corrientes y reales? Por ejemplo, en su caso, ustedes podrían, por decir algo, coger un presupuesto de unos estudios y diseños que se hicieron en el año 2010 y como un proceso académico actualizar todos los valores al año de referencia 2020, tener un orden de magnitud de cuánto podría costar esa obra hoy, o sea, si fuera por decir algo, una edificación. Después, para que el tema quede correctamente definido, pues obviamente tendrán que hacer nuevamente sus cotizaciones con las empresas que les provean maquinaria, suministros, mano de obra, etcétera, para saber cuál es el presupuesto real. Pero la comparación de las dos, el presupuesto real
frente al presupuesto en pesos corrientes del año base, les va a permitir analizar si el proyecto es más conveniente hacer ahora que cuando se diseñó, por ejemplo. Si es que el proyecto quedó ahí frenado por alguna razón. ¿Sí me entendieron o no? Sí, señor. Profe, una pregunta. ¿Por qué hay productos que suben más de lo que sube la inflación? ¿No estaría mal? Porque puede haber más demanda de esos productos, ¿cierto? Entonces, si miramos, por ejemplo, este año, del año pasado a este año, los tapabocas subieron mucho más que la inflación, porque hay más demanda de tapabocas. Pueden haber productos que bajen de precio porque la demanda bajó. ¿Sí? Suele ser por un efecto de oferta y demanda. Ok, perfecto. Gracias. ¿Sí me van entendiendo lo que les estoy explicando de interés corriente y real? ¿Será que la lluvia desconectó a unos pocos? Porque veo muy poquitos recuadros. Quedamos muy poquitos, ¿no? Bueno, pasemos a otro tema. Hablemos ahora de capitalización discreta y de capitalización continua. Todo lo que hemos visto hasta el momento perdón. Perdón, ya, no sé, se bloqueó. Démosle un minuto a ver si responde. Todo lo que hemos visto hasta el momento, en términos de interés, siempre lo hemos hablado en términos de capitalización discreta. Es decir, siempre hemos hablado de periodos de composición o de capitalización o de pago específicos. O sea, siempre hemos dicho que el interés se capitaliza o cada año, o cada semestre, o cada trimestre, ¿cierto? O cada mes. No hemos hecho ejercicios con días, pero podríamos haber dicho que se capitaliza cada día, ¿cierto? Cuando hablamos de capitalización continua, nos estamos refiriendo a qué pasa. No sé qué le dice esto. Voy a intentar arreglar esto otra vez. O por lo menos continuar. Claro, eso me imaginé, que algunos tenían dificultades por la lluvia. Entonces, hablando de capitalización discreta y continua, hasta ahora hemos considerado casos en donde la capitalización ha sido discreta,
¿Qué sucede cuando los periodos de capitalización tienden a ser infinitamente pequeños? Es decir, que en cada momento se está generando interés. Todos los casos que hemos visto hasta ahora consideran periodos de capitalización discretos que se encuentran separados por intervalos iguales de tiempo. Hemos visto también que en nuestros ejercicios, que los periodos de capitalización son años o trimestres o meses, digamos. Los que hemos hecho, hemos jugado con esos tres. Planteemos entonces la pregunta, ¿qué sucede si los periodos de capitalización son infinitamente pequeños? Pues, si revisamos nuestras ecuaciones, fíjense que partiendo de una capitalización discreta, podemos llegar a analizar qué ocurre con periodos infinitamente pequeños. Si miramos esta ecuación de interés efectivo anual, fíjense que es igual a 1 más el interés nominal anual vencido sobre n, que es el número de periodos de capitalización que hay en el periodo de un año, en este caso, porque es una efectiva anual, y elevado a esa misma n, ¿cierto? ¿Qué pasa si esto se vuelve, si los periodos de composición que hay en un año son muy grandes? Pues llevemos o hagamos el límite de n cuando tiende al infinito. Eso quiere decir que los periodos de capitalización son muy pequeñitos y por ende hay muchísimos en un año, ¿cierto? Cuando esa n tiende a infinito, nuestro interés efectivo anual nos va a quedar igual a e elevado a la i sub ep por n menos 1. O en otras palabras, nuestro interés efectivo anual va a ser igual a e por la tasa nominal anual vencida, elevada a la tasa nominal anual vencida, menos 1. Por lo tanto, todas las tasas continuas siempre se expresan en términos nominales. Y alguien decía hace unas clases, no sé si fue en este curso o en los otros dos, que para qué las tasas nominales, y eso era, pues, como me quiso dar a entender que es una forma de enredarnos. En parte, es una forma de los bancos de vender un producto, porque al usar tasas nominales, pues los valores disminuyen, ¿cierto? Y la percepción es que se causa menos interés, a menos que uno tenga el conocimiento de digamos, que estamos adquiriendo en todos estos temas de interés, pero también para poder introducir el concepto de capitalización continua. De forma análoga, es posible expresar una suma de dinero en diferentes momentos de tiempo, considerando una tasa de interés de capitalización continua, partiendo de la ecuación de equivalencia que ya tenemos por acá, ¿cierto? Valor futuro es igual a valor presente por 1 más i elevado a la n. Si nuevamente hacemos nuestro límite, nos vamos a dar cuenta que valor futuro va a ser igual a valor presente por e elevado a la i sub t, i sub c por t, donde esa i sub c es la tasa de capitalización continua expresada en términos nominales y t es el número de periodos que van a ocurrir en el análisis, ¿cierto? O sea, de qué valor presente hasta qué número de periodo futuro queremos analizar. Hagamos un ejercicio sencillo. Dice, una persona deposita hoy una suma de dinero en una institución financiera que paga un interés del 12% anual, capitalizable continuamente. Fíjese que es una forma de expresar una tasa nominal, ¿cierto? Tengo el periodo de tiempo y tengo el periodo de composición, que es continuo, pero ya me están expresando que tengo un periodo de composición o de capitalización. Si el saldo a favor del inversionista es 15.300.000 dentro de 3 años, ¿cuál fue la cantidad que depositó originalmente? Utilizando la ecuación que ya vimos hace un minuto,
Valor presente es igual a valor futuro por E elevado a la menos I sub C por T. Pues puedo hallar el valor depositado, sabiendo que la tasa continua es del 12% anual y que ocurrió hace 3 años, ¿cierto? Por lo tanto, hay 3 periodos de composición. Me voy a devolver 2 diapositivas. Por favor, apunten las ecuaciones. Interés efectivo anual, la que ustedes están viendo acá, para capitalización continua. Y valor, acá, valor futuro y valor presente para capitalización continua. ¿Ya todos las apuntaron? Sí, profe. Sí, señor. Listo. Entonces, hagamos un ejercicio en donde vamos a analizar lo siguiente. Calcular el monto que se tendrá al cabo de un año por una inversión de 1.000.000 de pesos si se invierte o si se hubiera invertido a una tasa del 30% efectivo anual o al 30% nominal anual semestre vencido o al 30% nominal anual trimestre vencido o al 30% mes vencido o al 30% nominal anual día vencido o 30% nominal anual de capitalización continua. Aquí tienen los resultados, entonces no lo vamos a hacer con el 30%, hagámoslo con una tasa diferente. ¿Qué queremos analizar acá? Pues cómo afecta el periodo de composición en la cantidad de dinero que voy a tener acumulada al final del ejercicio, ¿cierto? Obviamente, cuando estamos hablando de una inversión, afecta positivamente, unas tasas benefician más que otras, pero cuando estamos hablando de créditos, ocurre todo lo contrario, ¿sí? Voy a pasar a la tablet para que lo podamos hacer. Entonces, fíjense que al hablar de capitalización continua, tenemos 3 ecuaciones. Una que dice interés efectivo anual es igual a E elevado al interés nominal anual vencido menos 1. Menos 1, acá. Y menos va abajo. Y tenemos otras 2 que dicen valor futuro. Colocarla con otro color. Valor futuro es igual a valor presente por E a la I sub C por T. Donde I sub C ya dijimos que era la tasa de capitalización continua expresada en términos nominales. O sea, normalmente una nominal anual
compuesta continuamente. Y pues si hacemos la contraria, pues es valor presente es igual a valor futuro por E menos I sub C por T. Ahora, con esto en base, con esto, teniendo esto en cuenta, hagamos un ejercicio en donde vamos a revisar qué pasa con 1.000.000 de pesos si se invierte a diferentes tasas. Una primer tasa sería, por decir algo, el 10% efectivo anual. ¿Qué pasa al cabo de un año? ¿Cuánto dinero voy a tener si mi tasa es del 10% efectivo anual? Pues mi valor futuro es igual a mi valor presente por 1 más el interés. Es decir, 1.000.000 por 1,1, ¿cierto? Tendré 1.010.000, ¿cierto? Perdón, 1.100.000. Sí, profe, 1.100.000. Me quedé pensando en un 1%. 1.100.000. 1.100.000. Ahora, si varío la tasa, una segunda tasa, que sea del 10%, pero ahora nominal anual, ¿cuál era la más grande? Semestre vencido. ¿Cuánto tendrá al final? Si busco mi efectivo anual, va a ser igual a 1 más 0.1 elevado entre 6, entre 2, a la 2 menos 1. ¿Cuánto me da esa tasa? ¿Todos están viendo la tabla? Sí, señor. Sí, señor. ¿Cuánto les da eso? 10,25%, profe. 10,25%. Es decir, que al cabo de un año el valor futuro sería igual a 1.125.000, no, 100.250 pesos. ¿Es correcto? Sí, profe. 1.102.500 2.500. pesos. Es la cosa. 1.500 pesos. ¿Sí? Sí, señor. Señor, ¿Qué pasa si tengo una tasa del 10% nominal anual
trimestre vencido. Mi efectivo anual será igual a 1 más 0.1 sobre 4 a la 4 menos 1. ¿Cuánto me da mi efectivo anual? 10,38%. 10,38%. Es decir, que al cabo de un año tendré acumulado 1.103.800 pesos. Ya saben para dónde vamos, ¿no? Entre más pequeño es el periodo de composición, pues más dinero voy a tener acumulado al cabo de un año, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando la tasa es del 10% nominal anual mes vencido? Mi efectivo anual va a ser igual a 1 más 0.1 sobre 12 a la 12 menos 1. 10,47%. 47. Es decir, que va a tener un valor futuro igual a 1.104.700 pesos. Sigamos. 5, 10%. Nominal anual. Íbamos en meses, ¿cierto? Hacémoslo a día vencido. Sí, señor. Entonces, mi efectivo anual es igual a 1 más 0.1 dividido entre 360, ¿cierto? Decimos que financieramente es 360 días por un año. Tomamos meses de 30 días. Elevado a la 360 menos 1. ¿Cuánto me da esa tasa? 10,52%. 10,52%. Es decir, que al cabo de un año voy a tener 1.105.200. Sexto, 10% nominal anual, capitalizable continuamente. De capitalización continua. Mi tasa efectiva anual va a ser igual a E, ¿cómo era la ecuación? E elevado a la tasa nominal anual menos 1. Es decir, a E elevado a 0.1 menos 1. ¿Cuánto me da eso? 40,66%. Ah, no. 10,52%. 10,52. Sí, señor. A ver, A mí me da 0.105. $10.517. sí, dejémoslo en 51 para tener, digamos, los mismos decimales de los anteriores. Es decir, que el valor futuro es igual a 1.105.100 pesos. Por lo tanto, si las recopilamos todas nuevamente, si con un 10% efectivo anual
tengo 1.100.000 con un 10% nominal anual semestre vencido. ¿Cuánto tenía? 1.100.000 ¿qué? ¿Me ayudan ahí a recordarme el dato? Un millón 103.800. El siguiente. 1.100.000 ¿qué? Profe, qué pena. Ese el que le di el pasado era el del trimestre. El del semestre, ¿cuánto nos dio? Es 1.102.500. El del mes es 1.104.700. El del día, 1.105.200 y este 5.100. ¿Qué pueden concluir acá? Uno, lo que ya habíamos comentado hace un rato, entre más pequeño es el periodo de composición o de capitalización, más dinero se va a generar, ¿cierto? Porque los intereses, pues, van generando mayor interés en menor tiempo. ¿Sí? Miremos las diapositivas. A ver qué tenemos en las diapositivas. Ustedes ya tienen cargadas esas diapositivas en Moodle, ¿cierto? Perdón, las voy a cerrar porque definitivamente...
Entonces, ¿qué pasa con un ejercicio similar, pero esta vez analizado desde el 30% efectivo anual y va disminuyendo las tasas, los periodos de composición? Fíjense que para el 30% es 1.300.000, después 1.322.500, 1.335.469, 1.344.888, 1.349.690 y finalmente 1.349.859. ¿Qué podemos concluir? Observemos que el valor futuro es mayor mientras mayor sea el número de periodos de capitalización por año de una tasa nominal. O sea, entre más pequeño es el periodo de composición, pues mayor el valor. Sin embargo, el valor futuro no va a crecer infinitamente, o sea, no por el hecho de que haya muchísimos periodos de capitalización o que sean los periodos de capitalización infinitamente pequeños, pues el valor va a ser infinitamente grande, ¿cierto? Se va a parecer mucho a la capitalización diaria. En términos prácticos, una capitalización diaria es tan costosa como una capitalización continua. Las tasas de capitalización continua se usan ampliamente en escenarios en los que es necesario conocer el valor del dinero con exactitud en cada instante de tiempo, como puede ser los mercados de capitales y en las transacciones de cobertura y arbitraje con derivados financieros, o sea, en temas de bolsa. Es muy importante conocer la capitalización continua. Y también son de amplio uso en escenarios de superinflación, en los que es necesario saber cuánto ha cambiado el poder adquisitivo del dinero en el transcurso de días o incluso en el transcurso de horas, como ya lo habíamos leído en alguna oportunidad, lo que ocurrió finalizando la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? Aquí tienen 3 ejercicios. Por favor, revísenlos. Los tienen en las diapositivas que están cargadas en Moodle. Intenten realizarlos. En la próxima clase podemos revisar si tienen algunas dudas de eso. Con esto ya terminamos el tema de interés. Y en teoría estaríamos o están listos para la primera evaluación, que es la que tenía en cuenta todo el tema de conceptos básicos e interés. ¿Para cuándo quedó esa evaluación? ¿Para cuándo la tenemos en la Creo que presentación? para la semana entrante, decíamos que desde el 17 hasta el 20. ¿De noviembre? Sí, señor. Ok, la vamos a aplazar una semana más. Bueno, aunque mentira, la podemos hacer la próxima semana. Los escucho. ¿La próxima semana o una semana más? Creo que sería bueno una semana más. El 26, profe. Sí, profe, una semana más. Sí, profe, una semana más para pues, estudiar Sí, bien el por tema. Bueno, entonces queda programada para el 26. Jueves 26. ¿De acuerdo? Vale, Listo, profe, sí, profe, sí, señor. señor. Vale, profe, muchas gracias. En Moodle, vuelvo por acá a Moodle, van a tener habilitada una pestaña que dice evaluación, no, exámenes. Y en esta pestaña de exámenes, en la que tienen examen formativo, van a tener habilitado de una vez, la voy a habilitar, editemos esto, ya dijimos 26 de noviembre.
26 de noviembre, de 6 a 8 de la mañana. Eso es jueves, profe, ¿no? Jueves, sí, jueves. Gracias. Entonces, jueves 26 de noviembre. Este acumulativo todavía no lo tienen. El formativo sí. Esto de la encuesta ya no va. Lo voy a borrar. Esto tampoco va. Lo voy a borrar. Y esto tampoco va. A borrar. Queda cargado en Moodle el taller. Un taller. No tiene nota. Es para que ustedes comiencen a practicar y comiencen a ver qué dudas tienen al respecto, para que puedan estudiar, ¿de acuerdo? Entonces, como estamos en pandemia y es el fin de semana, todos van a estar muy juiciosos en sus casas, pues, y se van a aburrir mucho, pues ahí tienen para entretenerse un poco. ¿Listo? Vale, profe. Parcial, 26 de noviembre de 6 a 8. ¿Listo? Sí, señor. Próximo jueves resolvemos dudas. Si no hay dudas, comenzamos el otro tema, que son matemáticas financieras. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno, Vale, sí, señor. buen fin de semana, buen puente. Profe, Muchas ¿qué tal gracias, la- profe. Igual. Gracias, profe, hasta luego. Gracias, Hasta profe, luego. hasta luego. Que estén muy Ya, bien. profe, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.